Pongan el himno, nos ponemos de pie y comenzamos la meditación de la noche. Entonces, 288.
gracias porque tú has muerto para que tengamos vida eterna. Queremos, Señor, que tú cubras nuestra vida con la sangre de Jesús y que cada día podamos vivir por fe y con los ojos puestos en ti. Te pido, Señor, que tú bendigas al pastor, que bendigas el mensaje que va a presentar en esta tarde para que sea para transformar nuestras vidas. A ti sea la gloria y la honra, guiada del Espíritu Santo, por el mérito de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a la carta a los romanos, carta del apóstol San Pablo a los romanos, y vamos a buscar el capítulo 8 de la carta a los romanos. Romanos, el capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 29 en adelante. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Díganme marcas de playeras, de zapatillas famosas. Adidas. Bien, otra. Reebok. Muy bien. ¿Alguien dijo Nike? Muy bien. Vamos a hablar de zapatillas esta noche. ¿Sí? Nike. Todo el mundo dice Nike. ¿Habéis escuchado? Me he comprado unas zapatillas Nike. Y si yo dijera que no es Nike, que en realidad es Nike, porque en realidad la marca de esas zapatillas tiene que ver con la velocidad, ¿sí? Y en la mitología griega, entre los dioses del panteón griego, había una diosa que era la diosa de la velocidad, la diosa del viento, por así decirlo, que iba rápido, la diosa Nike. Y esa marca de zapatillas en realidad está tomada de Nike. Evidentemente la gente dice Nike, porque el tema de dónde empezó la marca en Estados Unidos, pues está basada en Nike. La rapidez, la velocidad, la fuerza, el viento. Pero como toda palabra, esa palabra, en el lenguaje griego, empezó a ser utilizada para hablar de victoria, para hablar de triunfo, porque el que corre más rápido llega primero, y el que llega primero en una competencia es el que gana. Entonces la palabra Nike en griego es una palabra que se terminó utilizando para referirse a la diosa de la rapidez, a la diosa de los vientos, ¿no? Pero se terminó en la gramática griega para hablar del triunfo, para hablar de la victoria. En griego, victoria es Nike. En griego, triunfo es Nike. Y la palabra que nosotros encontramos aquí, luego de todo este discurso que hace Pablo, que habla de que Dios nos conoció desde la eternidad, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, en Cristo nos glorificó,
hizo un montón de cosas con nosotros, ya iremos hablando un poco más, termina diciendo, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Y aquí Pablo se inventa una palabra. Porque esta palabra no aparece en todo el Nuevo Testamento, es el único lugar del Nuevo Testamento donde aparece esta palabra. Hiperniqueo. Hiperniqueo. Más que vencedor, más que triunfante. Esta palabra que Pablo pone aquí, la pone pensando en todo lo otro que él viene diciendo, todo lo otro que él está escribiendo. Y esta palabra en la carta a los romanos está puesta en un lugar casi, desde el punto de vista de la geografía de la carta a los romanos, en un lugar muy particular. Porque es el lugar de transición entre toda la primera carta de la carta a los romanos, que es la parte teológica de la carta a los romanos, donde Pablo va a enseñar por qué somos pecadores, cómo nos ha afectado el pecado, cómo nos perdona Dios, cómo dejamos de ser condenados por Dios, qué hace la justificación por la fe en nuestra vida, cómo nos transforma la justificación por la fe y cómo obra el Espíritu Santo para santificar a los que han sido justificados. Y a partir de aquí, Pablo lo que empieza a hablar son cuestiones prácticas, hasta que llega al final de la carta a los romanos. Todas son cuestiones prácticas. Pero en este lugar, es como que él con esta palabra recoge todo lo que venía diciendo. Y de todo lo que él ha venido escribiendo hace un resumen extraordinario, a partir del versículo 29 en adelante. ¿Por qué nosotros en Cristo somos más que vencedores? ¿Por qué? Mirad. Los seres humanos, nosotros los seres humanos, siempre entendemos la victoria en términos de logros personales. Un día, recuerdo, yo conocí a una persona que había nacido en un lugar muy humilde, había tenido una vida muy humilde, pero él decidió emigrar a otro país y buscar en ese país desarrollarse. Y tenía una frase: voy a vivir sin miedo al éxito. ¿Sí? Y cada vez que yo lo encontraba decía, sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. Y para él como persona, el éxito era cuantificar todo lo que había logrado. Había salido de la pobreza, había logrado estudiar, se había logrado posicionar, había ganado dinero, había ganado propiedades, había triunfado. O sea, su visión del triunfo era cuantificable. Pero eso también nos pasa a nosotros. O sea, normalmente el triunfo lo cuantificamos en lo que me va bien. Eso es victoria. El triunfo es lo que yo logro, ¿sí? Un matrimonio 10 puntos, he triunfado. Mis hijos son una maravilla, he triunfado. Recién yo llego y la saludo a la madre A la suegra de Ruth. Sí, a la mamá de Paul, ¿no? Estábamos hablando, me decían, estas niñas, ¿cómo eran las suyas de pequeñas? Le digo, peor que ellas. ¿Sí? Quiero decir, mi hija era la que se sentaba en la iglesia, se quedaban quieta con el librito, leyendo y dibujando. Bueno, la mayor era un poco así. La otra no había manera de saltaba por la cinta. ¿Dónde está? El diácono la miraba así con una cara de amor cada vez que la veía. Humanamente, uy, qué desastre de hija. No era triunfo eso. Eso no era triunfo cuantificable, ¿me entendéis lo que digo? Nosotros cuantificamos el triunfo. Y eso nos pasa en todos los órdenes de la vida. Académico, si me saco el 10, he triunfado. Si me saco la carrera con, qué sé yo, magna cum laude, he triunfado, ¿no? Si hago un emprendimiento económico y me lleno de pasta, he triunfado. Siempre cuantificamos el triunfo. Y el problema es que los seres humanos tenemos la tendencia a transferir toda esta visión del triunfo en términos espirituales. Y entonces nosotros tenemos la tendencia a cuantificar el triunfo sobre la base de las victorias que se producen en nuestra vida. Cuantificamos las victorias. O sea, ¿cuántas cosas malas no he hecho que
qué sé yo, este mes. Y cuántas cosas buenas he hecho en todo este tiempo. O sea, tenemos la tendencia a cuantificar por lo bueno que hacemos o por lo malo que dejamos de hacer. Eso nos ocurre a nosotros. Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestra vida espiritual, también la cuantificamos. Y esto cuando a Pablo, en determinadas circunstancias en que lo habían criticado, o lo habían atacado, o habían injuriado su ministerio, ¿os acordáis que llega un momento y dice, a ver, que yo también puedo cuantificar las cosas? Yo también puedo hablar de mis méritos. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreo, según la ley fariseo, en cuanto a la justicia que la ley represiona, papá. Cuantificación de los logros de la victoria. Pero este no era el pensamiento de Pablo. Pablo no iba por ahí. Entonces, cuando Pablo dice que en todas las cosas somos hiperquineo, más que vencedores, lo dice por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Y ahí es donde es bueno repasar cómo aquel que nos amó ha trabajado para que nosotros seamos vencedores. Con una victoria que no es nuestra, sino de Él. Con una victoria que le pertenece a Él. Y esto lo dice claramente el libro de Apocalipsis: han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Dónde está nuestra victoria espiritual? Y por lo tanto, ¿dónde está nuestra seguridad espiritual? ¿Dónde puede descansar nuestra seguridad espiritual? Versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto en la vida de cada uno de nosotros. Y Dios va a ir desarrollando ese proyecto redentor, ese proyecto salvador en la vida de cada uno de nosotros. Y las cosas que se van a ir dando en nuestra vida son de alguna manera las cosas que Dios va haciendo o redirigiendo o dirigiendo o impidiendo o permitiendo para que finalmente su propósito se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Para que realmente su voluntad se pueda cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Sus planes, sus proyectos, el ideal redentor que Él tiene sobre nosotros se pueda cumplir. Por eso es que Él, que nos ha conocido desde toda la eternidad, sabía quiénes éramos, quiénes iban a ser nuestros padres, dónde íbamos a nacer, en dónde íbamos a vivir. Y como dice Jesús, hasta el número de nuestros cabellos tenía contado. Nos predestinó. Y nos predestinó para que nosotros seamos hechos a la imagen de su Hijo. A la imagen de su Hijo. Y ahí es la pregunta, hermano. ¿Cuándo nosotros seremos hechos a la imagen de su Hijo? ¿Cuándo? ¿En qué momento nosotros seremos imagen y semejanza de Jesús? ¿En qué momento? Mientras somos la iglesia peregrina, mientras somos la iglesia militante, o cuando seamos la iglesia triunfante. Cuando finalmente este cuerpo mortal sea vestido de inmortalidad y este cuerpo corruptible sea vestido de incorrupción. En ese momento, nosotros seremos semejantes a Él. Y esto no lo digo yo. Esto lo dice San Juan en la primera carta de Juan. Cuando le veamos, cuando Él se manifieste en su segunda venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Entonces Dios tiene un plan para que nosotros lleguemos a ser semejantes a Jesús. Y por eso nos ha predestinado, nos ha elegido para salvación. Y nos ha llamado, dice el versículo 30. Nos ha llamado. De tantas maneras diferentes Dios nos llama a cada uno de nosotros. De tantas maneras distintas Dios llama. Cada uno de nosotros estoy convencido de que puede decir de qué manera Dios lo ha llamado. De qué forma Dios ha tocado a la puerta de su vida, llamándolo, invitándolo. Todos nosotros tenemos una historia personal con Dios. Cada uno de nosotros. Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Y nos llamó con un propósito: justificarnos.
declararnos justos. Hay una declaración de la hermana White que para mí es una de las declaraciones, dos declaraciones que a mí siempre me han impactado de ella sobre la justificación por la fe. Una que dice, justificación y perdón son la misma cosa. Simple, ¿no? ¿Qué es la justificación? El perdón. Dios nos predestinó, Dios nos conoció, nos predestinó y nos llamó ¿para qué? Para perdonarnos. Y luego otra declaración de ella cuando habla de la justificación por la fe, dice, ¿qué es la justificación por la fe? Es la gloria de Dios que abate en el polvo, la gloria del hombre, haciendo por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Esto es magnífico. Porque yo no puedo generar mi propia salvación. Yo no puedo generar mi propia vida eterna. Yo no puedo generar el perdón de mis pecados. Me lo tiene que dar Dios. Pero para que Dios me lo dé, yo me tengo que humillar delante de Él. Yo tengo que reconocer que soy nada, que soy simplemente un pecador, que soy alguien que necesita de su gracia, alguien que necesita de su compasión, alguien que necesita de su misericordia. Por eso, fijaros qué bonito dice: a lo que justificó, a lo que llamó, a esto también justificó, a esto también perdonó, a esto llevó para abatir en el polvo su orgullo, su soberbia, su grandeza humana, haciendo por ellos lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Hablaba el otro día con una persona que tiene una historia compleja. La voy a resumir y no voy a dar detalles, ¿no? Cualquier parecido será mera coincidencia. Esta persona empezó a trabajar dentro de la iglesia adventista, o sea, se preparó, se formó para trabajar dentro de la iglesia adventista. Cuando se graduó fue enviada a determinado lugar. Pero por diferentes circunstancias, en un momento la organización no pudo mantener la obra en ese lugar, ¿no? Era un colegio, el colegio se hizo inviable. Ya sabéis que la obra educativa adventista tiene dos vías de financiamiento. La primera vía siempre es particular, hasta que según la legislación estatal se pueden cubrir algunos de sus cargos, y entonces pueden pasar a ser semiconcertada. Bueno, esta es una institución que no se pudo solventar, pasó el tiempo, era inviable, la terminaron cerrando. A esta persona, que con toda ilusión había estudiado, con toda ilusión se había dedicado a trabajar, y había puesto mucho empeño y trabajo en esa institución, finalmente le dijeron: mira, no podemos seguir contando contigo. Y le dijeron: bueno, pero ¿dónde voy a ir yo? Le dije: mira, de momento no tenemos sitio, o sea, no es que hay plazas, no había. Y entonces esto pasó hace muchos años, yo hablé con esta persona y le digo: oye, mira, tú lo que tienes que hacer en primer lugar, mantente a la espera, ya te llamarán, ya encontrarás otra cosa, espera, insiste. Pero por algún motivo esta persona no insistió, se evadió, y fueron pasando los años y en vez de acercarse se distanció más de la iglesia, de la organización, pero con un sabor amargo, ¿no? Y ahí se cumplió lo que dice la carta de Pablo a los Hebreos: cuando hay una raíz de amargura, eso contamina, ¿no? Y su vida se fue llenando de amargura. Su vida se fue llenando de rencor porque se sintió maltratado, que no lo trataron correctamente, que no hicieron una cosa bien, que fue injusto. Bueno, todo lo que nos pasa cuando de alguna manera nosotros nos sentimos tratados injustamente, que puede ser cierto. Pero hay una cosa: te pueden haber tratado injustamente, se pueden haber equivocado contigo, pueden haber cometido un error tremendo a no darte una segunda, tercera o cuarta oportunidad, o no ubicarte, todo lo que tú quieras. Pero si tú todo el resto de tu vida vives sin perdonar, mira lo que te digo, sin perdonar, tú estás en pecado. Porque no perdonar es un pecado. Y para poder perdonar, primero tengo que aceptar que Dios me perdone a mí. Que me perdone mi suficiencia propia, mi orgullo, me perdone mi altanería, mi soberbia, mi falta de espíritu de misericordia, mi falta de espíritu perdonador, que me perdone todo eso. Y cuando yo acepto el perdón de Dios, reconociendo todo lo que yo soy, entonces yo miro a mi prójimo
Pues si este no es peor que yo. Si Dios me ha perdonado a mí tanto, ¿quién soy yo para no perdonar a otro? Dios nos conoce, nos predestina, nos llama y nos perdona para cambiar nuestra vida, para transformar nuestra existencia. Y dice, a los que llamó, a estos justificó, a estos perdonó, a estos llevó para que su orgullo fuera abatido, para que reconocieran su necesidad, para que reconocieran que ellos necesitaban el perdón y de esa manera también poder perdonar a aquellos que de alguna manera, consciente o inconscientemente, le habían hecho alguna forma de daño en el camino de la vida. Pero luego dice Pablo, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y aquí viene lo interesante. Si nosotros pensamos en la glorificación, también es futura, ¿a que sí? La glorificación, entonces Pablo tendría que decir glorificará, ¿sí? Futuro. Pero dice glorificó. En todos los tiempos que utiliza Pablo aquí, verbales, utiliza el pasado. Conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó. ¿Por qué lo utiliza el pasado? Lo utiliza porque todo esto, el preconocimiento de Dios, la predestinación de Dios sobre nosotros, el llamado de Dios sobre nosotros, la justificación y el anhelo de Dios de redimirnos completamente, es algo que se dio antes de la fundación del mundo. Algo que Dios ya había decidido aún antes de la creación de cada uno de nosotros. Por eso Pablo lo pone en pasado. Porque en el proyecto eterno de Dios, que está ya en el pasado, ya estábamos conocidos por Dios, ya estábamos predestinados por Dios, ya estábamos elegidos por Dios, ya estábamos llamados por Dios, ya estábamos perdonados por Dios y ya estábamos glorificados por Dios. Y eso, hermanos, eso lo hemos logrado gracias a aquel que lo ganó para nosotros. A aquel que tuvo la victoria sobre el mal, sobre el pecado y el autor del mal a favor nuestro. Por eso es que dice, fijaros qué interesante el versículo 34, que alguna vez ya lo comenté con vosotros, marcadlo en vuestra Biblia, porque ahí están los 4 pilares, las 4 columnas fundamentales de la salvación de un creyente. Ahí están, con toda claridad. Y aquí dice, ¿quién es el que condenará? Primera columna, Cristo es el que murió. El que murió. La muerte de Cristo es la primera columna que sostiene el edificio de mi salvación. Dicho de otra manera, la muerte de Cristo es la primera columna que garantiza que yo tengo la victoria, que yo soy más que vencedor, no por mí, sino por lo que Él ha hecho, no por mí, sino por lo que Él logró, no por mi vida, sino por su muerte, soy más que vencedor, a los ojos del Padre. La segunda columna, fijaros, murió, más aún, el que también resucitó. No es mi victoria, no es mi triunfo, no son mis logros sobre el poder del mal, sino el triunfo de Cristo sobre las potestades de la tiniebla y Satanás al levantarse de entre los muertos. Es su victoria al romper las cadenas de la muerte y el sepulcro. Es su muerte y es su vida resucitada, su victoria en la muerte y en la resurrección, lo que a mí me hace más que vencedor. Y el tercer pilar, fijaros qué maravilla, el que además está a la diestra de Dios. Aquel día cuando Jesús estaba con sus discípulos despidiéndose, fue ascendiendo al cielo. Y mientras los discípulos miraban hacia el cielo, recordáis la escena que está en Hechos capítulo 1, aparecieron 2 ángeles y le dicen a los discípulos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así con la promesa de la segunda venida de Jesús. Jesús fue llevado al cielo, pero fue llevado al cielo para sentarse
a la diestra del Padre. A la diestra del Padre. Como rey, como un guerrero victorioso que había triunfado, como aquel que tenía que recibir la corona, como aquel que había experimentado el Niqueo, la victoria, porque como Nike había triunfado, había corrido la carrera y había ganado la victoria, una victoria a favor de la humanidad, y ahora estaba entronizado en los cielos como triunfo, por el triunfo de esa victoria que él había ganado en su muerte y en su resurrección. Pero fijaros, el cuarto pilar, el que también intercede por nosotros. La intercesión, el que también intercede por nosotros, el que aboga, el que habla a favor nuestro, el que nos defiende, el que nos cuida, el que nos protege, el que nos ampara, el que está en el cielo orando, suplicando por nosotros, el que está clamando por nosotros. Los cuatro pilares que hacen que yo sea más que vencedor es todo lo que Dios desde la eternidad pensó para mí y ganó para mí por medio de lo que Cristo ha hecho y hace para mí. Eso me hace más que vencedor. Y alguno podrá decir, bueno, pastor, pero es que yo me he esforzado tanto todos estos años para ser una buena persona, eso no vale de nada. Claro que vale. Claro que sí. Seguramente tus vecinos te quieren, ¿no? Seguramente tus padres están felices contigo como hijo. Seguramente tu esposa o tu esposo se siente bien tratado y está alegre. Claro que sí. Claro que sí. Todo lo que finalmente Dios hace en nuestra vida por el Espíritu Santo, claro que sirve. Nos sirve porque nos ayuda a ser testigos del crucificado. Porque nos ayuda a vivir para su gloria y para su honra. Pero nunca debemos cuantificar lo bueno que pasa en nosotros o lo malo que deja de pasar en nosotros como las columnas de nuestra salvación. Porque ¿sabéis una cosa? ¿Cuándo se es suficientemente bueno? ¿Cuándo se es suficientemente justo? ¿Cuándo se ha dejado de pecar suficientemente? ¿Cuándo soy lo completamente bueno como para que Dios me acepte? ¿Cuándo? ¿Cuándo soy suficientemente bueno? Entonces, ¿yo puedo cuantificar cosas que pasan en mi vida? Pues sí. ¿Y eso me puede entusiasmar? Pues claro que me puede entusiasmar. Yo cuando miro atrás mi vida, y pensaba, como yo siempre digo, vengo de una familia de borrachos, de una familia de alcohólicos. Tuve mi primera borrachera a los 13 años y pienso que hace 41 años que no soy alcohólico, o en todo caso un alcohólico seco. Uy, Señor, qué maravilla, qué extraordinario, ¿no? Entonces, claro que lo que el Señor produce en mi vida, claro que me da alegría pensar. O cuando veo cómo Él ha actuado en diferentes circunstancias de mi vida y me ha llevado a actuar de una forma correcta, claro, pero para su gloria, para su honra. No para que yo cuantifique las cosas y diga, oye, qué bueno que soy, cómo me merezco yo el paraíso. Y yo no quiero meterme con nadie, pero lamentablemente vivimos en un mundo donde hay muchas enseñanzas religiosas que enseñan eso. Si tú investigas, por ejemplo, el budismo, ¿no? El budismo está de moda. ¿Sí? Esto de vestir de azafrán y andar calvo está de moda. ¿Pero qué es el budismo finalmente? Bueno, alcanzar la salvación a través de determinadas conductas, de determinados actos, de determinadas cosas. Y si tú eres finalmente lo suficientemente bueno de este lado de la eternidad, el ciclo de la reencarnación se va a terminar.
y no te vas a seguir reencarnando en diferentes cosas o en personas, finalmente ya llegarás al nirvana, ¿no? El encuentro con la deidad. Pero hasta que llegues a hacer eso, pues te vas reencarnando en uno, en otro, y padeciendo esta vida y volviendo. Porque ellos lo cuantifican. Lo voy a salvar por lo que lo ve. O si piensas, por ejemplo, en el islamismo, el Islam. El Islam entiende la salvación también así. Me salvo por ayunar en el Ramadán, me salvo por dar limosna, me salvo por peregrinar a la Meca, me salvo por orar 5 veces al día, me salvo por... Son actos. O si ves, qué sé yo, el judaísmo. La verdad que yo tengo amigos judíos que no son practicantes y los entiendo, ¿no? Porque va a practicar todo lo que te pide el judaísmo por más joven. Realmente te tienen que poner varios despertadores porque te olvidas de tantas reglas. ¿Y quién las cumple totalmente, absolutamente todas? Y tienes que hacer esto, y hacer esto, y hacer esto, y todos los mandamientos positivos, y todos los mandamientos negativos, y todas las tradiciones. Y si cumples todo bien, fantástico, te vas con Abraham. Si no, complicado. Si piensas en el catolicismo romano, pues lo que diga la Santa Madre Iglesia. Tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro. Pero ahora viene Dios y te dice, no cuantifiques los logros de tu vida, disfrútalos. Está bien que tengas logros, que tengas triunfos y crezcas espiritualmente, eso está bueno, está bien. Pero vive cada día y acuéstate cada día recordando que eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Porque Él ganó la victoria para ti. Porque Él ganó el triunfo para ti. Y en todo lo que Él hizo, nacer, vivir, padecer, sufrir, morir, resucitar, ascender, entronizarse, interceder, nos ha querido mostrar la grandeza del amor divino. Un amor que no puede ser roto. Por eso dice el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? La tribulación. Tristemente, a algunos la tribulación los separa del amor. No del amor de Cristo, sino que ellos se separan del amor. Cuando vienen problemas o dificultades, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, Dios nos ama en el dolor, nos ama en la persecución, nos ama en el dolor, nos ama en la tribulación, nos ama en la persecución, nos ama en la guerra. Dios siempre nos está amando, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Por más que venga un momento tremendo de nuestra vida, por más que parezca que nuestra vida es una desgracia, no se ha apartado el amor de Dios sobre nosotros. Recuerden eso. Dios nos ama. Aunque por causa de ti seamos muertos todo el tiempo, seamos contados como ovejas de matadero, Dios nos ama. Y aún, aunque venga todo eso, seguiremos siendo hiperquineos, más que vencedores. ¿Por qué? Porque nuestra victoria está asegurada en Jesucristo. Amén. En lo que Él ganó para nosotros. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Queridos hermanos, la vida de todos nosotros es una vida plagada de desafíos, una vida plagada de circunstancias complejas, difíciles, que nosotros tenemos que ir resolviendo a lo largo de nuestra existencia. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista cognitivo, intelectual, nuestra vida tiene subidas y bajadas. Desde el punto de vista ético y moral, tenemos zonas grises y zonas luminosas. Desde el punto de vista espiritual, tenemos logros y tenemos flaquezas. Pero lo importante es que más allá de todo lo que ocurre en la vida de cada uno de nosotros, más allá de nuestros altos o bajos, nuestros triunfos o derrotas, nuestras luces o nuestras sombras, como ya os lo dije alguna vez también, por encima de todo, más allá de nuestros logros, tengamos miedo al éxito o no, ¿sí? Hayamos alcanzado grandes cosas desde el punto de vista humano y aún grandes victorias y logros espirituales, a pesar de todo, seremos siempre más que vencedores
por lo que aquel que nos amó hizo por nosotros. Y en esa victoria podemos descansar tranquilos. Hace muchos años atrás yo estaba dando un ciclo de conferencias en una ciudad del sur de la provincia de Santa Fe, en Argentina, la ciudad de Villa Gobernador Galvez. Yo era en esa época ayudante del evangelista del campo local, de la Unión en ese lugar, así que yo tenía un centro de predicación, él tenía otro centro de predicación y bueno, ahí estaba dando una conferencia. Y hay una señora que fue varias veces a escuchar las conferencias. Se llamaba Teresa. Teresa era una mujer encantadora, tenía una empresa de seguros, ¿sí? De seguros. Alguien me está llamando, lo he puesto en silencio, pero no sé por qué sale, pero ya se apagará. ¿Sí? Y ella empezó a ir a las reuniones, asistió a todas las reuniones, se bautizó finalmente Teresa, entró a la iglesia, era una señora un poco mayor, no tan mayor, habrá tenido cerca de 70 años, no más. Encantadora la señora, le encantaba leer la Biblia, bueno, abrió su corazón a Jesús. Y bueno, pasaron las semanas, los meses, y pasaron un par de años, yo me trasladaron de ese lugar a otro lugar, pero bueno, un poco seguí la vida de Teresa, le preguntaba a los hermanos ahí cómo estaban los que se habían bautizado en esas conferencias, y un día un hermano me dice, oh pastor, ¿sabe que Teresa enfermó? Teresa enfermó de cáncer, pastor. Le vino un cáncer muy fuerte, un cáncer que no hubo ningún tratamiento, la operaron, le hicieron quimioterapia, le hicieron todo lo que clínicamente le podían hacer, pero finalmente no hubo manera, se puso muy mala y bueno, le ingresaron y se murió. Pero le quiero contar algo, pastor, me dijo este amigo mío, que va a esa iglesia todavía, también yo le di estudio bíblico, ¿sí? Y va a esa iglesia todavía, ¿no? Me dice, ¿sabes que cuando él estaba en el hospital ya agonizante, todos los hospitales tienen servicio de capellanía, hay capellanes de la Iglesia Católica que hacen el servicio de ir y asistir a las personas que son de la fe católica o el que quiera, ¿sí? Como ellos ofrecen, ¿no? Así que fue el capellán a visitar a Teresa y le dijo, ¿y quiere usted que le dé la extrema unción? Le dijo ella, ¿no? Y ella lo miró y gentilmente le dijo, oh, padre, dice, no, gracias, le agradezco. Es usted muy amable, pero no lo necesito, porque Cristo ya ha perdonado todos mis pecados. Y sé que voy a morir, pero sé que me levantaré en la mañana de la resurrección. Ella no tenía su confianza puesta en ella, sino en lo que Cristo había hecho en ella, en el perdón que le había dado y en la eternidad que había ganado. Hermanos, nuestra vida está en las manos de Jesús, nuestro futuro está en las manos de Jesús, nuestra existencia está en las manos de Jesús, el presente, el futuro, todo en las manos de Jesús. Y ya sea que vivamos o que muramos, somos de Jesús. Y mientras nosotros confiemos en Él como el centro, el foco de lo que es importante en nuestra vida, y en su victoria como lo que nos trae victoria a nosotros también, podemos estar seguros, y pase lo que pase, decir, Cristo me ha perdonado y tiene un futuro glorioso para mí. Que el Señor nos bendiga a todos para eso. Amén. Vamos a cantar. Terminamos con una alabanza. Confianza en vuestra
en casa en esta tarde. Y gracias una vez más por el don de tu palabra, gracias por lo que nos dice, lo que nos cuenta, por transmitirnos ilusión, esperanza, seguridad, certeza, convicción de que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Ponemos nuestras vidas en tus brazos de amor y te rogamos que a lo largo de todo este sábado tengamos comunión contigo, con nuestros hermanos, podamos seguir creciendo espiritualmente y seguir preparándonos para el día de la venida de Jesús. En su nombre lo pedimos y en su nombre lo agradecemos. Amén. Amén. Que tengáis un bendecido sábado. Gracias.